Continuamos con las ponencias. De inmediato vamos a recibir al doctor Carlos Alain. Es abogado corporativo por la Universidad de Lima, becario representado al Perú por los intercambios de grupos de estudio del Rotary Internacional Estados Unidos de América en los temas de desarrollo, de administración, de recursos humanos y derecho laboral. Graduado en el primer diploma de especialización en análisis, gestión y resolución de conflictos en el contexto social, comunitario, ambiental y de explotación de los recursos naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestrista de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido docente principal de la Universidad Juan Pablo II de Lima, Perú, Universidad Peruana de la Integración Global, en la dirección académica del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, profesor visitante en la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana, UAPA, y es exponente a nivel nacional e internacional. Vamos a recibir al doctor Carlos Alberto Alain con la temática Fenómeno Migratorio en Perú. Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, estoy muy contento de regresar a esta ciudad después de 4 años, sobre todo por la invitación de la consultora del doctor Mendieta, de la Corte de Machala, y quería yo hoy día tocar el tema, y porque esta temática es sobre derechos humanos. Y para tocar este tema, me puse a pensar un poco en lo que está viviendo Latinoamérica el día de hoy. Y estamos viviendo un hecho sin igual, inaudito. ¿Y por qué quería tocarlo el día de hoy? ¿Para qué quería que nosotros tuviéramos un poquito de conciencia de qué es lo que estamos viviendo? Porque en América Latina, en 200 años de América Latina libre, no hemos vivido nunca un fenómeno similar como el que está sucediendo en Venezuela. Y mi opinión el día de hoy era un poquito pensar fuera, más allá de los pensamientos que he visto en la prensa de nosotros, los países vecinos a Venezuela, sin tener nosotros fronteras, Ecuador, Perú, con toda esta migración que está sucediendo, cómo va a cambiar el contexto latinoamericano y cómo va a cambiar un poco las economías de los países. Entonces yo decidí hacer esta aventura de ingresar a saber qué es lo que había pasado, porque nosotros nos habíamos acostumbrado a tener migraciones externas, migraciones de otros continentes. Es más, nuestros países andinos eran exportadores de personas y nunca importadores. Y hoy día nos estamos comportando como unos trogloditas cuando tenemos seres exactamente igual que nosotros que están migrando por necesidades humanitarias. El día de hoy yo lo que he tratado de hacer pensar, y quiero llevar solamente más a una reflexión que a un análisis de una ponencia magistral, es cómo nosotros que estudiamos derecho, que defendemos la ley, que defendemos la Constitución, que pedimos la aplicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando consideramos que el derecho positivo de nuestro país ha sido violentado, discriminamos a los venezolanos porque venden arepitas en la calle. No es lógico, ¿no? Cuando se lo he preguntado a mí, amigos, colegas, me han dicho, sí, pues, pero moléstame. Por eso es que yo quería explicarles un poquito cómo ha vivido el Perú este fenómeno migratorio. Hoy leo con miedo que tenemos ya 1 millón de venezolanos en un país de 34 millones de habitantes. Técnicamente podrían tener una curul dentro del Congreso de la República de mi país. Y yo creo que el flujo puede ser aún mayor, lo que va a cambiar un poco las características demográficas del país en los próximos 20 años, ¿no? Así que quería contarles un poco, porque hoy ya los peruanos nos vendemos por nuestra comida, y no me miren a mí por el tema de la comida, por si acaso, nos vendemos porque somos un país que tenemos una rica gastronomía de 4 continentes,
y nos llamamos nosotros los peruanos mistura, y nos llamamos porque somos mezcla de europeo, indígena, africano y oriental, y esa es nuestra famosa gastronomía peruana. Pero eso que hoy nos caracteriza y que nos dice que somos una mezcla de razas, un crisol de razas, nos hace seres muy despreciables cuando tenemos hermanos que migran hacia nuestro país y cuando nosotros hace 20 años migrábamos e invadíamos otros pueblos hermanos sin que nadie nos dijera nada. Así que voy a comenzar un poquito con cómo hemos podido enfocar este tema de migración, qué es la migración, cuáles son las características del fenómeno migratorio, qué es lo que ha sucedido en el Perú en los fenómenos migratorios, para entender un poquito y a quien le interese un poco hacer el análisis desde su propia perspectiva y cómo analizar, por ejemplo, los fenómenos migratorios en el Ecuador. Esta ponencia les pueda servir como una ayuda de memoria para poder entender un poco el diagrama de flujos migratorios que han habido y cuáles son las políticas públicas que están llevando nuestros países para entender esto que se nos viene y que no va a parar, ¿eh? Y que no va a parar. Ojo, nuestros países no están mirando este tema. Yo veía con terror el tema cuando venía aquí sobre qué pasaría si hubiese un terremoto en la frontera de mi país, en Tumbes, y el hospital que estaba hecho para 10.000 personas tiene que atender a 50.000. Habría una crisis de salud pública tremenda. O sea, y lo peor es que hay gente que ni siquiera está inscrita, porque como ha sucedido en el Ecuador, que es motivo también de esta ponencia, hace una semana, doctora, no sé si me podrá usted ayudar mejor, hace una semana hemos tenido un habeas corpus en que permitimos el ingreso de los venezolanos sin pasaporte, hasta con cédula vencida. Es decir, pueden ingresar hasta con una tarjeta de 1 metro. Cualquier cosa que tenga una foto. ¿Por qué tocarlo en un congreso de derecho constitucional? No soy constitucionalista, pero entiendo que como abogado en ejercicio y como pilar inspirador de búsqueda de la justicia, debemos entender que esta situación nos conlleva a todos a una reflexión muy grande. ¿Qué vamos a hacer con las personas que están viniendo? ¿Cómo las podemos incorporar a nuestras economías? ¿Y en qué momento vamos a parar? ¿O en qué momento esto va a frenar? Bueno, vamos a comenzar un poquito sobre definir algunas cosas que hacen de esta ponencia y que sea una ponencia que pueda ser ágil para ustedes. Vamos a definir, como ahora se definen dentro de las páginas web, ejes temáticos o topics. Vamos a tener qué es la migración, y la migración es el traslado de población de una región a otra o de un país a otro. ¿Por qué se da la migración? Básicamente por dos temas, sociales o económicos. ¿Por qué migro yo? ¿Migro o porque me va a ir mejor en algún lugar o porque me voy a sentir mejor en algún lugar? Les voy a contar un poco porque los países latinoamericanos vivimos de ciudades grandes, todas de migrantes. ¿Por qué? Porque en las ciudades del interior de nuestros países todo el poder se concentra en un lado, todo lado. Y se los digo yo, que vengo de un país absolutamente centralista. Los 33,5 millones de peruanos que vivimos, 11 viven en mi ciudad. Entonces somos una aldea enorme, en la cual el tráfico puede hacer que tú recorras la ciudad en 6 horas. Entonces esa situación ha hecho que la migración de mi país en Lima sea una situación calamitosa y que tengamos que estudiar un poco cómo poder vivir con tanta gente. Y yo creo que eso le sucede. Yo estuve la semana pasada en Quito y envidiaba las pistas que tienen ustedes de salidas para poder moverse de un lado a otro. Eso no existe en el Perú. Ustedes pueden manejar hoy en día con terrenos planos mejores fenómenos migratorios que nosotros, pero eso es un comentario personal. Entonces, para entender un poco estos topics, vamos a hablar de dos cosas: de inmigración y emigrantes. Y les voy a contar un poco para entender el por qué decidí estudiar este tema. Porque yo vengo de una ciudad, como les digo, de 11 millones de personas
que en el año 40 tenía 1 millón de seres humanos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se multiplicaron los limeños nuevos? ¿Y qué pasó para tener 11 millones y medio en menos de 80 años? Sucedieron dos fenómenos terribles en el Perú. Uno de ellos fue la guerra subversiva, la que tuvimos, que es un ejemplo muy parecido al que tuvo Colombia, que hizo que los peruanos migraran a las ciudades de la sierra a la costa. Este fenómeno, que sucedió en 5 o 6 ciudades de mi país, hizo que, como ha sucedido en muchos lugares y genera problemas legales enormes como tomas de tierras, los alrededores de mi ciudad estén todos de villas miseria y de lo que nosotros le llamamos pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Estos asentamientos humanos han generado también algunos otros problemas, porque han invadido propiedad ajena. Y el Estado, cuando ha querido tener algún tema de elección popular, les ha entregado títulos de propiedad a personas que no eran propietarios de los terrenos. ¿Qué otro fenómeno hemos tenido nosotros en el Perú sobre el tema de migración? ¿Por qué investigarlo el día de hoy? Porque mi país ha sido un país eminentemente emigrante. Tenemos colonias, teníamos una muy pequeña aquí en el Ecuador, pero teníamos colonias en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en España, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Puedo seguir mencionando países donde hay peruanos. Entonces, porque la situación económica hasta hace unos 20 años en el Perú no permitía que muchos de los peruanos pudieran desarrollarse en lo que habían estudiado o lo que fuera del fenómeno del terrorismo que teníamos. En los últimos 20 años, y de verdad contando los últimos 10 como enfoque global para un análisis económico, el Perú comenzó a mejorar su economía hasta llegar a tener en el año 2008 8% de crecimiento anual, casi a nivel europeo. Este crecimiento hizo que muchos países latinoamericanos miraran al Perú como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de decir, oiga, hay que mirar al costado porque ahí hay oportunidad de negocio. Y comenzaron a llegar distintos inversionistas a invertir en el Perú. El Perú era un país muy atrasado, pero también comenzó a llegar gente a trabajar. Y al principio no era una situación más o menos incómoda que llegaran distintas personas. Era medio extraño porque los peruanos no estábamos muy acostumbrados a ver gente de otro lugar llegar aquí, pero comenzamos a tener dos migraciones que son anteriores a la venezolana, que nos parecían medio simpáticas. Una primera migración que tuvimos fue una migración china, dada en el gobierno del presidente Fujimori, hoy preso. Les voy a contar esta historia. El presidente Fujimori entró plata y fue al Asia a decirle quién quería venir a vivir al Perú, y por $10.000 te dan la ciudadanía peruana. Y se llenó el Perú de chifas. Yo sé que hay muchos chifas, pero el Perú tiene un chifa en cada esquina. Entonces, básicamente la comida china ya es casi comida peruana. Entonces, sí, tal cual. Y esa situación no nos generó mucha incomodidad, pero sí en periódicos de la época, cuando comencé a hacer la investigación, generó algún tipo de desencuentro por el tema del idioma. La segunda migración que hemos tenido grande, pero que no la hemos sentido, fue una migración haitiana. Y esta migración sí fue media complicada, porque los haitianos venían desde el Ecuador y venían por República Dominicana, por irse a trabajar al Brasil, porque Brasil, después de un terremoto que hubo en Haití, les dio oportunidad de trabajo. El problema de los haitianos, no sé si sucedió aquí, pero en el Perú sucedió, fue un tema muy complicado de racismo, porque la gente no les daba trabajo, y de clasismo y de idioma, no aprendían el español. Entonces era muy difícil que se adaptaran a la realidad del Perú. La verdad no sé cómo hicieron cuando se fueron al Brasil, porque hablar un idioma medio raro francés, a pasar del portugués, una cosa muy extraña. Pero se quedaron comunidades haitianas viviendo en el Perú,
y se adaptaron un poco a la situación local. El motivo fundamental de la investigación es porque hace 2 años el presidente del Perú, expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para buscar ganarse un poco de votos por una situación política y por querer sacar un poco los problemas internos sociales que tenía el Perú, salió abriendo la bandera de la paz y mencionando que todos los venezolanos que entraran hasta cierta fecha tenían ingreso libre al Perú. Y le complicó la historia a ustedes. ¿Por qué? Porque la ruta para llegar al Perú era cruzando por Colombia y Ecuador. Entonces, y generó situaciones terribles. Es el Perú el que ha generado esta situación. Porque la gente comenzó a migrar, pero las migraciones del 2016 a la fecha han sido paulatinas y cada vez más miserables. Las últimas las han hecho caminando. Y tal vez las noticias lo pudieron ver. Yo quise, antes de hacer esta ponencia, vivir en carne propia, cruzar el Cebado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de cruzarlo en los últimos 2 meses. Yo no lo había hecho desde las últimas veces que he venido de Ecuador en avión, pero antes lo hacía muy seguido por tierra. Y era un cruce rápido. Entendí que en los últimos 2 meses entraban entre 3.500 y 5.000 venezolanos, cruzaban la frontera sobre ese pequeño espacio fronterizo. Quien ha ido al centro de atención binacional se ha podido dar cuenta que es un centro bastante moderno, en la cual solamente hay 3 personas que atienden por país. Multipliquen por 3.500 personas. ¿Ustedes creen que esas personas se podrían dar abasto para atender a toda la cantidad de migración que hay? Fuera que entre el Perú y Ecuador hoy, por políticas binacionales, no hay fronteras. Porque no hay frontera. Entonces, esta frontera se volvió una coladera. Yo no sé si estoy entrando a temas muy espinosos, pero si ya la municipalidad o la alcaldía del Oro tiene alguna política pública con los migrantes que están llegando. En el Perú ha sido parte del debate de la última elección de la semana pasada, qué hacer con las personas que están llegando. Porque al principio llegan a infraestructura que existe. Pero ¿qué pasa si vamos llenando esta sala de 10, de 200, de 300, de 10.000 personas? Les aseguro que ya no habrían sillas, tal vez no habrían escaleras, tal vez habría gente sentada aquí mismo, tal vez habría gente sentada encima uno de otro. Es un poco la realidad de lo que está sucediendo en América Latina. ¿Cuánto nuestros países están tomando conciencia como política país de que esto está sucediendo y de que esto va a afectar o no va a afectar el crecimiento o decrecimiento de nuestros países? Les cuento un poco porque en el Perú esta situación de migración, que es absolutamente válida, que le hemos escuchado con otros conferencistas que han hablado sobre las normas de la OIT, que han mencionado todos los pactos internacionales, que han suscrito los países andinos. Es más, el Perú, en Quito, tiene el UNASUR, y el UNASUR, la presidenta de Argentina creó la Patria Grande, creando esa exoneración de visas a todos los latinoamericanos, los sudamericanos por lo menos, en la época de que se reunía Hugo Chávez y la presidenta Kirchner. Entonces, para entender un poco este tema, hay que situarnos en qué vamos a hacer como país y qué vamos a hacer nosotros como juristas para sentar opinión, para dar opinión, para crear, para qué hacer con todas estas personas que llegan en una crisis humanitaria sin igual. Y les cuento todo este tema porque mi ciudad ha recibido, les cuento, pasamos de 1 millón
a 11 millones en 80 años. Flujos de personas increíbles. Y hoy en Lima, para esta última elección, el debate municipal era un poquito como en La Paz, de hacer movimientos aéreos con canaletas que se llaman teleféricos y comenzar a crear algunas otras formas de que la gente se pueda movilizar de un lado a otro, porque como diría la salsa, ya no hay espacio para más gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este espacio de la Panamericana que nos lleva hasta Venezuela? Que se van a crear pueblos. Yo les digo, esto va a suceder. Van a nacer nuevos pueblos, van a nacer de gente que ha migrado y se llamará el nuevo Caracas, el nuevo Maracaibo, nuevo Valencia, en distintas partes de nuestra carretera, ¿no? Alguno me preguntaba y me decía, oiga, pero ¿por qué está investigando este tema si para las empresas esto no es un problema? Hay mano de obra más barata y aumenta el consumo. Y alguno que haya estudiado algún tipo o algún curso de economía me dirá, si yo quiero producir y aumenta el consumo, mi almacén se vacía, yo vendo todo y sigo teniendo utilidad. Si fuera un curso básico de estrategias de marketing o de ventas de curso de administración, uno podría entender ese tema. Pero el factor social es el punto fundamental de entender y explicar y permitir este tema migratorio. ¿A dónde nos lleva toda esta reflexión? A que hoy América Latina se está pareciendo un poquito a Europa. Y sin tener una zona euro como la tienen en Europa, estamos teniendo una zona de migración en la cual cada vez es más común ver gente de América que trabaja en algún lugar a otro donde se están quitando un poquito las fronteras. Pero esta situación debería permitir, por ejemplo, que los estados partes de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, no pongan tantas trabas para la revalidación de títulos universitarios si uno quiere trabajar de algún lugar a otro. Que permitan las migraciones controladas como sucede en Canadá o en Australia, donde también esos países han tenido fenómenos migratorios enormes, pero son las propias políticas de Estado las que permiten el ingreso o el no ingreso de personas. Fuera de todo este punto, yo quería dejar solamente una reflexión en un Congreso de Derechos Humanos. Hagamos que esta situación que está viviendo Venezuela no sea más difícil, no entendiendo la situación de estas personas que están llegando a nuestros países porque hayan llegado sin que ellos lo hayan pedido. Yo creo que es momento de que si nosotros queremos avanzar como pueblos, podamos darle la mano a un pueblo que en algún momento nos dio la mano a nosotros. Creo que nos libertó, ¿no? Muchas gracias. Doctor Carlos Alberto. Abogada Grace Leslie Escalona, por favor, la abogada, nos ayuda. En este momento va a hacer la entrega de este certificado al doctor Carlos Alberto. Solicito por favor a la doctora Isabel Ramírez, es el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, ella es directora, lo declara miembro honorario. Lo declara miembro honorario del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Por favor,
al abogado Jonathan Mendieta, por favor, hace la entrega de este monumento al bananero al doctor Carlos Alberto Alain, de la República del Perú. Lo lleva directo a Lima, ¿no? Directo a Lima, a la capital. También lo declara socio de honor en nombre de la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales de El Oro. Muchas gracias.